Hola, mi nombre es Yamila Antolini, soy médica especialista en geriatría y medicina interna. Y vamos a hablar acerca del manejo de trastornos conductuales en pacientes con demencia. La verdad es que les voy a hacer una breve introducción acerca de la importancia de este tema, por qué lo estamos hablando. Y justamente es porque el 80% de los pacientes con demencia presentan trastornos conductuales asociados, además porque generan gran sobrecarga del cuidador y también generan una gran morbimortalidad en el paciente que los presenta. Entonces, ¿cuáles son aquellos trastornos conductuales más frecuentes? El más frecuente de todos es la apatía y lamentablemente no tenemos un tratamiento farmacológico específico para el mismo. Por otro lado, nos encontramos con lo que es la agresión, la agitación, ¿sí? Y por otro lado también nos encontramos con lo que es la depresión como los tres más frecuentes. Por otro lado está la desinhibición, ¿sí? También nos encontramos con los síntomas psicóticos, las alucinaciones y lo que son los delirios dentro de esto. Y por otro lado la deambulación y los trastornos del sueño. Muy bien, pero ¿cómo se generan? Y esto es importante para entender luego cómo tratarlo. Y hay tres patas, ¿sí?, para ello. Una pata es lo que es el sustrato anatomopatológico que genera la demencia, ¿sí? Es decir, una demencia tipo cuerpos de Lewy va a tener más posibilidad de hacer alucinaciones visuales. Por otro lado, es muy importante lo que es la personalidad premórbida de ese paciente. Por ejemplo, un paciente que ya era agresivo de base probablemente va a presentar más posibilidad de agresividad física y verbal. Y por otro lado, lo que son los estímulos ambientales, ¿sí? Hay que controlar muy bien los estímulos ambientales porque tanto estímulos en más, estímulos en menos pueden desencadenar un trastorno conductual. Y como médicos es fundamental siempre saber diferenciarlo de lo que es el síndrome confusional agudo, ¿sí? El síndrome confusional agudo ya sabemos que se desencadena por una causa clínica, tiene un curso fluctuante, como lo dice su nombre, es agudo y se caracteriza también por la inatención, un pensamiento desorganizado, ¿sí? Con lo cual esto es diferente a los trastornos conductuales que tienen un curso mucho más insidioso. Muy bien, ahora, ¿cómo los abordamos específicamente? El 50% del manejo es no farmacológico. No voy a ahondar en ese tema hoy, pero sí necesito decirles que es fundamental aquí lo que es la educación de las familias. Las familias deben comprender, ¿sí?, que se puede disminuir la frecuencia y la intensidad de los síntomas, pero probablemente no podamos eliminarlos. Por otro lado, también es importante comprender, no solamente para la familia, sino también para nosotros, que estos síntomas solamente se van a tratar si el paciente presenta angustia o generan un peligro para el paciente o para terceros, ¿sí? Y por otro lado, nos encontramos con lo que es el tratamiento farmacológico específicamente, ¿sí? Ese tratamiento farmacológico, la elección del tratamiento farmacológico va a depender del tipo de demencia que tiene ese paciente, del tipo de trastorno conductual y también de las patologías metabólicas que tenga ese paciente de base. Ahora, si tenemos que elegir un tratamiento farmacológico, no nos podemos olvidar de ninguna manera el tratamiento antidemencial. Es muy importante saber qué demencia tiene ese paciente de base y hacer el tratamiento para esa demencia, ¿sí? Sabemos que aquí nos encontramos con lo que es el donepezilo, la ribastigmina y galantamina, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, y por otro lado nos encontramos con la memantina. Entonces, ustedes me dirán por qué estamos hablando de tratamiento antidemencial si estamos hablando en realidad de trastornos conductuales. Porque independientemente de lo que es el beneficio en la cognición del paciente que tienen estos fármacos, también lo que va a haber es un beneficio en lo que es los trastornos conductuales, teniendo en cuenta que pueden servir, ¿sí?, como ahorradores de antipsicóticos, que funcionarían como una especie de buffer, ¿no? O sea, es importante dejarlos. Ahora, hay que saber cómo elegir este tratamiento. Brevemente vamos a decir que en lo que es enfermedad de Alzheimer podemos utilizar donepezilo en estadios leves, moderados o severos, siempre previamente haciendo un electrocardiograma, iniciando con 5 miligramos y si hay buena tolerancia en el primer mes, luego podemos aumentar a 10 miligramos en el segundo mes. En enfermedad de Alzheimer, pero moderada a severa, ya podríamos iniciar con memantina, que podemos iniciar con 5 miligramos y posteriormente aumentar 5 miligramos semanalmente hasta llegar a una dosis de 20 miligramos. Por otro lado, tenemos la demencia por cuerpos de Lewy y por enfermedad de Parkinson. Estas dos llevan un tratamiento
fundamentalmente con ribastigmina, si tenemos que elegir un antidemencial. Parches porque son mejor tolerados. ¿Cuánto? 4,5 miligramos. Y después tenemos otras demencias, ¿sí? Como frontotemporal, ¿sí? Como lo que son las vasculares, que lamentablemente no tenemos un tratamiento disponible. Muy bien, ahora saliendo de lo que es el tratamiento antidemencial, propiamente dicho, volvemos a lo que son los tratamientos para los trastornos conductuales específicamente. Entendiendo que algunos trastornos conductuales van a responder a tratamiento farmacológico y otros no van a responder a tratamiento farmacológico. Los que no van a responder a tratamiento farmacológico son aquellos que se alejan, ¿sí?, de los síndromes psiquiátricos primarios. ¿Cómo cuáles? Como la deambulación, ¿sí?, por ejemplo, lo que son las vocalizaciones, ¿sí?, los automatismos. Estos probablemente no respondan. Con lo cual es muy importante ese 50% de tratamiento no farmacológico que ya les mencioné. Pero aquellos que sí se parecen a síndromes psiquiátricos primarios, como por ejemplo lo que es la depresión, ¿sí?, o los síntomas psicóticos, la ansiedad, pueden responder favorablemente al tratamiento con fármacos. Entonces, comenzando por lo que son los síntomas psicóticos, ¿sí? Vamos a utilizar probablemente como primera opción los antipsicóticos. Como les dije antes, solamente si el tratamiento no farmacológico no tuvo efecto, ¿sí?, y solamente si es peligroso para el paciente o para terceros o muy angustiante para el paciente. Entonces, dentro de este grupo nos encontramos con los antipsicóticos de primera generación, que no los vamos a utilizar porque tienen muchos efectos adversos, y luego tenemos los de segunda generación y los de tercera generación, podríamos decir. Dentro de los de segunda generación nos encontramos con la quetiapina, la olanzapina y la risperidona. Y los de tercera generación van a ser el brexpiprazol y el aripiprazol. Muy bien, ¿qué dosis vamos a utilizar? La quetiapina se utiliza en dosis de 12,5 miligramos de inicio, se la puede llevar hasta 200 miligramos gradualmente. La olanzapina vamos a poder iniciar con 2,5 miligramos y la podemos llevar hasta 10 miligramos. Y la risperidona iniciamos con 0,5 y la podemos llevar a 2 miligramos. Dosis de los antipsicóticos de tercera generación, que aquí tenemos el brexpiprazol y el aripiprazol, siendo el brexpiprazol un fármaco recientemente aprobado para agitación en demencia por la FDA, siendo el único aprobado para este uso. Tenemos que iniciamos con 0,5 miligramos y lo podemos llevar a 2 miligramos, aumentando 0,5 semanalmente. Y luego tenemos el aripiprazol, que podemos iniciar con 2,5 y lo podemos aumentar hasta 10 miligramos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el elijo, no? Porque yo acá tengo un gran grupo y voy a decir, bueno, voy a utilizar algunos para algunas cosas y otros no. Entonces, dentro de esto vamos a decir que tienen efecto adverso, que es la sedación. Dentro del efecto adverso, que es la sedación, les voy a nombrar del que más sedación genera al que menos sedación genera. Y esto sería la quetiapina, la olanzapina, ¿sí?, la risperidona, el aripiprazol y el brexpiprazol. De manera tal que nosotros podemos utilizar este efecto adverso como un efecto deseado, de alguna manera. Por otro lado, tenemos lo que es el extrapiramidalismo. Sabemos que el que más extrapiramidalismo genera va a ser la risperidona, seguido por la olanzapina, ¿sí?, seguido por la quetiapina, luego el aripiprazol y finalmente el brexpiprazol. Dentro de estos fármacos, si tenemos una enfermedad por cuerpos de Lewy o una enfermedad de Parkinson, vamos a utilizar de elección en general la quetiapina porque es el que menos extrapiramidalismo genera. Y no tenemos muchas opciones, podemos combinar en general con benzodiazepinas y también podemos combinar con algún antidepresivo. Ahora, saliendo del grupo de los antipsicóticos, me gustaría ir al grupo de los antidepresivos, que acá me gustaría mencionar y hacer hincapié en que los antidepresivos no solamente se utilizan en estos pacientes como efecto antidepresivo, sino también se utiliza para lo que es la ansiedad, para la desinhibición y para lo que es la impulsividad, e incluso para trastornos del sueño. Bien, dentro de este grupo, entonces, si tenemos que elegir algún fármaco, vamos a elegir el grupo de los IRS. ¿Por qué? Porque son los mejor tolerados. Dentro de esto nos encontramos con lo que es el escitalopram, el citalopram y la sertralina. Dosis, sertralina, inicio 25 miligramos. Lo podemos llevar hasta 200 miligramos. Escitalopram, inicio 5 miligramos. ¿A dónde lo podemos llevar? A 20 miligramos. Citalopram, inicio
10 miligramos. ¿A dónde lo podemos llevar? A 40 miligramos. Siempre tener en cuenta hacer un ionograma previo, ¿sí? Y un ionograma posterior porque tienen como efecto adverso la hiponatremia. Dentro del gran grupo también de los antidepresivos nos vamos a encontrar con los tricíclicos, que no los utilizamos por sus efectos adversos. Y por otro lado nos encontramos con lo que es la fluoxetina y la paroxetina, que no los nombré previamente, pero estos tampoco los vamos a utilizar porque generan una inhibición de la citocromo P450 con mucha posibilidad de interacción por otros fármacos. Y por último, vamos a cerrar, ¿sí?, todo lo que es el tratamiento farmacológico con otro síntoma, ¿sí?, que generalmente es disruptivo y que requiere tratamiento farmacológico, que es el insomnio. Si bien se va a tratar en otro apartado, simplemente mencionarles que podemos dividir en insomnio de conciliación e insomnio de mantenimiento. El insomnio de conciliación lo vamos a tratar con melatonina. ¿Hasta dónde podemos llevar la melatonina? Hasta 60 miligramos. Insomnio de mantenimiento lo podemos tratar, como dije previamente, con antidepresivos. Con mirtazapina, 15 miligramos. Trazodona, 25 miligramos o dosis de inicio. Y finalmente con anticonvulsivantes como el gabapentin a 50 miligramos. Bueno, dicho esto, muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad.